¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlamento de Navarra. Comenzamos, como siempre, con el repaso de la actualidad de la semana. El consejero de Educación ha comparecido esta semana para explicar los cambios que supondrá la llegada de la LOMCE en nuestra comunidad. También se ha hablado de la nueva renta básica. Profesionales de los servicios sociales de base han sostenido esta semana en el Parlamento que no resuelve la realidad de muchas familias navarras. La nueva ley de educación del ministro Wert trae importantes novedades. Navarra las cumplirá, pero según el propio consejero Iribas, lo hará sin experimentos. Estamos en la Champions, vamos en cabeza, las rotaciones pueden ser peligrosas. Tenemos unos equipos docentes magníficos, tenemos una comunidad educativa que sabe hacerlo bien, los resultados están siendo buenos, indudablemente podemos y debemos mejorar, pero, como se suele decir, experimentos con gaseosa. Iribas asegura que su departamento está ocupado en planificar la implantación de la LOMCE, pero no preocupado. Lanza un mensaje de tranquilidad y sostiene que Navarra no plantea cambios sustanciales más allá de lo que imponga la propia ley. Algunos grupos de la oposición, como Izquierda Esquerra, proponente de la comparecencia, aseguran estar preocupados. Yo no veo que ustedes aquí hayan aprovechado, como dicen, esta situación para mejorar el currículum y la organización de las enseñanzas en primaria. Más bien todo el contrario. Hay mucho en juego, somos conscientes de ello, creo que lo compartimos con sus señorías y vamos a trabajar porque todo siga funcionando mejor cada día. El departamento se ha reunido con todos los directores de los centros públicos de infantil y primaria y también con los de los centros concertados y ha puesto en marcha un proceso de participación para consensuar la puesta en marcha de la nueva ley. Los profesionales de los servicios sociales de base y unidades de barrio han mostrado esta semana su desacuerdo con la última modificación de la renta de inclusión social, una normativa que han calificado de restrictiva y que en su opinión no resuelve la realidad de muchas de las familias que se encuentran en exclusión social. Según han dicho, empeoran nuevamente la situación de las familias en general y en particular de las que tienen hijos menores de edad y que ya han agotado los 30 meses de percepción, dejándoles así en la más absoluta de las miserias. La ley de renta de inclusión social, dicen, debe amparar a todas las personas residentes en Navarra para que puedan disfrutar de todos los derechos sin discriminaciones de ningún tipo y protegiendo a los menores. Por eso piden que ninguna familia se quede sin unos servicios mínimos ni una opción de empleo garantizado. Llega ya el tiempo para nuestra entrevista de la semana y hoy vamos a charlar con el parlamentario de Bildu y miembro de la mesa, Koldo Amezketa. Señora Amezketa, gracias de antemano por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, ya ha pasado unas semanas de la crisis que se vivió aquí en esta Cámara y de la crisis de gobierno en la que la oposición pedía esas elecciones anticipadas. Finalmente la presidenta mantuvo su palabra y no las convocó. ¿Cómo están ahora las cosas aquí en el Parlamento? La palabra que mantuvo Su palabra de que no. estaba dada de forma que cualquier desenlace hubiese supuesto cumplir su palabra, porque en algún momento ya dijo, no hay más que un pequeño porcentaje, pero bueno. ¿Cómo están las cosas? Pues las cosas están en que tenemos 14 meses por delante hasta la próxima disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones. Se corresponde en, bueno, 14 no, 12, porque si las elecciones antes eran a finales de mayo, pues a finales de junio, perdón, de marzo tiene que ser la convocatoria, ¿no? Y que tenemos un año en el que va a seguir adelante el gobierno actual con un Parlamento que está clarísimamente colocado en una órbita diferente de la del gobierno, que le ha pedido en su conjunto en diversas ocasiones la celebración de elecciones, la disolución o su retirada como presidenta de gobierno, dimisión y cambios consecuentes. Bueno, el gobierno se ha empeñado en terminar la legislatura como sea y eso, pues terminará esto como sea. ¿En qué situación estamos? Yo creo que estamos en una situación muy complicada porque seguramente hay pocas posibilidades de hacer cosas positivas para la ciudadanía, por una razón muy sencilla, porque el gobierno está empeñado desde su minoría en ir en dirección contraria
a la que marca la mayoría del Parlamento, que en definitiva, y no nos olvidemos, es la representación de los navarros. La representación de los navarros es lo que está en esta Cámara, los 50 parlamentarios. Y eso pues complica mucho las cosas, ese empeño, ¿no? Supongo que todo el mundo tendrá que hacer esfuerzos también, el gobierno, para intentar que los daños sean los menos posibles, pero hasta ahora el gobierno ha demostrado por activa y por pasiva que a lo único que le interesa es lo que les surge desde dentro, lo que ellos quieren hacer, el tipo de política que ellos quieren imponer, y es imposición cuando desde la minoría se quiere hacer pasar por ello a la mayoría, y eso no ha dado buenos resultados hasta ahora. Lamentablemente, lo lamentable de todo este asunto es que al final quien lo puede acabar pagando es la ciudadanía. Veremos. Veremos cómo acaba la legislatura. Una de las críticas que más se repite en esta Cámara hacia el Gobierno de parte de la oposición es que, según ustedes, el Ejecutivo no defiende el autogobierno de Navarra. De hecho, bueno, Navarra es una de las comunidades o la comunidad con mayor número de leyes recurridas por el Estado. Sin embargo, el Ejecutivo lo que dice es que la oposición aprueba leyes a sabiendas de que son inconstitucionales. No, eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Ha habido alguna ley que se ha aprobado aquí, como fue la que intentaba poner determinados impuestos a la Iglesia Católica, y en un derroche de velocidad el Tribunal Constitucional pues sentenció en 6 meses que no, sentenció. Pero todas las leyes que ha recurrido, excepto esa, el Tribunal Constitucional, las ha recurrido porque el Tribunal Constitucional, que no deja de ser un órgano que tiene sus propios conceptos políticos y muy importantes, pues está inmerso en esa política de recentralización que desde hace tiempo está teniendo el gobierno del Estado, ¿no? Y en esa política de recentralización, pues lo que hacen es recortar, en este caso, capacidades autonómicas. El gobierno de Navarra no está defendiendo en modo alguno las capacidades legislativas que Navarra tiene, no las está defendiendo, está permitiendo que el gobierno vaya mermando esa capacidad de autogobierno propia, no ya porque no solicite competencias que desde el punto de vista del mejoramiento están, el mejoramiento dice que corresponden a Navarra, pero corresponde si las solicitan, las negocia y demás, ¿no? Desde ese punto de vista no están haciendo nada, pero además en temas muy importantes en los que Navarra siempre ha tenido una capacidad fundamental, pues la están dejando perder. Es decir, hace 40 años, 45 años, las diputaciones aquellas que eran lo que eran y que desde luego lo que no eran diputaciones democráticas, competencias en materia de administración local, en materia de funcionariado y todo este tipo de cosas, es que no se las discutía nadie. Si hoy cualquiera de aquellos levantase la cabeza viendo que está aceptando, transigiendo o colaborando con el gobierno para que si el Parlamento de Navarra ha hecho algo que no les gusta, entre el Tribunal Constitucional, si cualquiera de aquellos responsables levantasen la cabeza, se escandalizarían, porque es así, es una pérdida absoluta. O sea, el gobierno no tiene ese cuidado de mantener. Tiene un principio que lo ponen en práctica permanentemente. No discutamos con ellos, porque si discutimos y perdemos, eso ya es para siempre, ¿no? Y por esa vía de no querer discutir para que no se sentencie, pues se están recortando permanentemente. El gobierno está usando los decretos ley, que además lo está haciendo a base de decretos ley, para acudir a una serie de artículos constitucionales que dice que son los que le permiten generar legislación básica, y ya está. Dice, es que esto es legislación básica. Oiga, si se cobra 14 veces o 13, eso no puede ser nunca jamás legislación básica. No puede ser. Así de sencillo, no puede ser.
si va a haber una paga más o va a haber otra paga menos, o si se va a entrar a las 8 de la mañana o a las 8:30. Y a ese nivel están llegando las instrucciones, que insisto, son de homogeneización del Estado. Aquí cuantos menos diferentes haya, mejor, menos guerra dan, esa es la teoría del gobierno, y aquí pues como las ovejitas, el gobierno de Navarra como las ovejitas. Y entre tanto, ¿se tiene que negociar la actualización del convenio económico? Sí, claro que se tiene que negociar. ¿Qué esperan? Hombre, pues lo primero que cabe esperar es que el gobierno de Navarra, a la hora de negociar, de establecer esa negociación que es muy importante, importantísima para Navarra, pues vaya absolutamente arropado por las fuerzas políticas que estamos en Navarra, ¿no? Pero mucho me temo que una vez más el gobierno va a intentar hacer las cosas desde su única y exclusiva voluntad, y eso es un mal presagio. Ya veremos. El gobierno no ha dicho cómo lo va a negociar, qué instrumento va a poner en marcha en Navarra para que sea la otra parte de la negociación con el Estado. Al momento no ha dicho nada. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero claro, si el gobierno se empeña en negociar desde su única capacidad y fortaleza, que son sus 19 parlamentarios, y deja fuera de esa negociación a los otros 31 restantes, estará haciendo un malísimo servicio a Navarra, porque de entrada va ya desde la debilidad más absoluta. Esta es una negociación muy importante en la que hay que ir con capacidad y con fortaleza. Otro de los retos que quedan por delante en la legislatura es el aprobar la reforma fiscal que quiere traer el gobierno, su proyecto de reforma fiscal. ¿Logrará consenso el Ejecutivo? El proyecto el gobierno lleva año y pico con su proyecto de reforma fiscal en los cajones. Nadie sabemos exactamente cuál es su proyecto, qué va a proponer en ese proyecto, y mientras no lo sepamos, pues es muy difícil decir qué va a pasar, ¿no? Si nos guiamos por lo que el gobierno ha hecho hasta ahora, pues será difícil, pero estamos en la misma. El gobierno va a intentar sacar adelante su reforma fiscal sin contar con los demás. Si quiere contar con los demás, tiene que poner la suya encima de la mesa para que empecemos a discutirla. Y habrá diferencias, pero dentro de las diferencias, bueno, ¿por qué no se puede llegar a acuerdos? No hace falta ir muy lejos, pero a nosotros nos dicen muchas cosas, que somos esto y lo otro, y eso les gusta decir ustedes los del no permanente, ¿no? Pues los del no permanente, que es Bildu, pues ha llegado a acuerdos presupuestarios y sobre tributación con el Partido Socialista en Guipúzcoa, o ha llegado a acuerdos, o sea, no pasa nada. Todo el mundo, por lo menos los demás, sí sabemos y somos conscientes de que desde una fuerza limitada, una capacidad limitada, puedes conseguir una parte del tipo de gobierno que pretendes, en este caso del tipo de tributación, ¿no? Pero el gobierno tiene que ser consciente más que los demás, porque además él sí tiene la responsabilidad de que eso se ponga en marcha en las mejores condiciones, en definitiva, para Navarra, para la supervivencia de Navarra. Este año no va a haber elecciones aquí en Navarra, ya lo hemos dicho, pero sí que hay otros comicios, los europeos. Sí. ¿Qué espera EH Bildu conseguir en Bruselas? Pues yo creo que son muy importantes, a pesar de que también Europa tiene muy mala imagen en estos momentos, y la ciudadanía, que tiene muchos motivos para estar cansada, en eso, además de cansada, efectivamente le pilla muy lejos. Pero son unos comicios muy importantes. ¿Nosotros qué pretendemos? Nosotros que vamos con una candidatura propia, en colaboración con otros, coalición con otros partidos, pero que vamos con una candidatura propia y con unas ideas muy claras al respecto, lo que pretendemos es que el electorado navarro, por primera vez, tenga la oportunidad en esta situación de respaldar esa candidatura de EH Bildu. Respaldó de una forma importante la de Bildu ahora va a hacer casi 3 años, en mayo de hace 3 años, volvió a respaldarla, en ese caso la de Amaiur, en noviembre, y ahora creemos que es una buena
piedra de toque y que será importante tener un bonito resultado en Navarra. Pues veremos qué pasa en esas elecciones europeas, ya queda poco para saberlo, así que veremos cómo son esos resultados. Koldo Amezketa, de nuevo, gracias por estar con nosotros en Parlamento de Navarra. Muy bien, pues gracias a vosotros. Muchas gracias. 3 europarlamentarios y representantes de la sociedad navarra para preguntarles. Es lo que se ha vivido esta semana en el Salón de Plenos de la Cámara con la celebración del segundo Foro Ciudadano. El trabajo desarrollado desde Bruselas y su influencia aquí en Navarra han centrado las intervenciones. De un lado, Pablo Zalba, del Partido Popular, Inés Ayala, del PSOE, e Iñaki Irazábal-Beitia, de Aralar. Enfrente, ocupando los escaños de los parlamentarios forales, representantes de instituciones, organismos y asociaciones navarras interesadas en aportar sus sugerencias y dudas a los eurodiputados. Es darle la palabra una vez más al pueblo para que ante unas elecciones europeas y sobre todo ante un reto que tenemos por delante, como es la de seguir construyendo pues lo que es la Unión Europea, pues también se pueda conocer sus opiniones y que ellos además de manera directa y libre puedan plantear esas preguntas, esas dudas a los propios candidatos. Y esas dudas pasaban, por ejemplo, por el lugar que ocupan los pequeños municipios dentro de Europa. ¿Qué perspectivas pueden tener estas entidades locales a medio y largo plazo en cuanto al apoyo que es imprescindible de las políticas europeas? Continuar con esa sensibilidad que, como bien has dicho, tiene la Unión Europea respecto a estas zonas montañosas o también insulares. En estos fondos se reconoce una modulación más pequeñita, está claro, para zonas de montaña y lugares con problemas de despoblación o de dificultades demográficas. Hay un problema de definición de qué queremos el futuro político de Europa, que los hacen definir, y un diálogo claro a nivel europeo para intentar que Europa esté posicionada en el mundo en el lugar que le corresponda. Otro de los temas que más preocupan hoy en día es el del empleo de los jóvenes. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones europeas? ¿Qué programas de apoyo se están pensando para la inserción laboral de los jóvenes? ¿Y qué va a pasar con estos programas de intercambio universitario? Creo que debemos todos comprometernos a seguir impulsando no solo el programa Erasmus para universitarios, sino en otros ámbitos como puede ser Erasmus para emprendedores o Erasmus para los estudiantes de formación profesional. El gran reto es no repetir los mismos esquemas de integración de jóvenes en empleos o en prácticas que luego no sirven, sino realmente la movilidad podría ser uno de los grandes retos que tenemos. En cuanto a la educación, las dudas vinieron de la mano de Bolonia. Se realizan acciones concretas para unificar los planes de estudios en la Unión Europea. La capacidad de diversidad europea es una de sus riquezas y, desde luego, la autonomía de las universidades y la capacidad de diversidad de las universidades debería poder mantenerse. El problema de Bolonia fue los fondos, como siempre, es decir, fue los recursos. Lo que no se podía hacer es hacer un cambio a una universidad donde el alumno estaba en el centro sin recursos económicos. Los jóvenes también mostraron su preocupación por cómo participar en Europa. ¿Cómo se piensa desde la Unión Europea alentar esa participación más allá de votar en las elecciones? Si alguien o algún colectivo se ha beneficiado de la permanencia de nuestro país a la Unión Europea es precisamente los jóvenes a través de numerosas iniciativas, entre las que, en mi opinión, la más importante es Erasmus. Hay una serie ya de mecanismos que están en marcha que justamente en estos días previos a la disolución del Parlamento para prepararnos para la campaña, alguna de ellas ha cristalizado, como es el tema de la iniciativa legislativa ciudadana. Hemos avanzado mucho en Europa en temas de la Unión Económica Monetaria, se han tomado medidas financieras sobre todo para paliar los efectos de la crisis, pero se han olvidado las personas. En este pleno especial también se abordaron otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la economía y con los préstamos bancarios. A la hora de prestar el dinero por parte del Banco Central Europeo al sistema bancario, hubiera una cierta condicionalidad en cuanto a un porcentaje de ese dinero para que fuera obligatoriamente a las empresas. Depende de la ciudadanía el cambio de las políticas económicas de la Unión en los próximos años. Con iniciativas como estas se busca acercar Europa a los ciudadanos para que ellos también puedan participar en ella. Europa la construimos entre todos y que todos tenemos un granito de arena que aportar en esta construcción europea, que debe ser fundamentalmente más participativa, más transparente, más solidaria, sobre todo con el objetivo de buscar una Europa y un mundo más solidario y sobre todo más justo. Además de los eurodiputados y de los representantes de estas instituciones, acudieron a esta sesión varios parlamentarios forales.
La Mesa y Junta de Portavoces abordará una moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a establecer un plan de financiación plurianual para la UPNA. También abordarán la comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda para informar sobre el seguimiento y conocimiento que tiene el Ejecutivo Foral acerca de la custodia y gestión de las obras de arte adquiridas por Caja de Ahorros de Navarra. El martes, en la Comisión de Salud, la consejera Marta Vera responderá a una pregunta de Bildu sobre el servicio de limpiezas del Complejo Hospitalario de Navarra. El consejero de Políticas Sociales también comparecerá para informar de las iniciativas y acciones que realizará el Gobierno después de conocer el informe de la Cámara de Contos sobre la gestión y control de pagos de la Ley de Dependencia en Navarra. El miércoles comparecerán en el Parlamento los representantes de los trabajadores de Cosca y Cobol para informar sobre la situación en la que se encuentran. El consejero de Educación comparecerá para hablar sobre la financiación de las escuelas infantiles. Además, el miércoles el Parlamento recibirá la visita de la imagen de San Miguel de Aralar. Con el adelanto de la agenda nos despedimos, como siempre. Hasta la semana que viene. Adiós.